La clase, como les digo, es muy cortita, es sobre los productos notables, ¿ya? Y como dice ahí, el objetivo es reforzar conceptos de álgebra, que lo vimos anteriormente, y los ejercicios de los productos notables, ¿ya? Voy a ver el chat, si que a veces ustedes escriben, ya, presente, presente. Eh, Así que principalmente nos hemos enfocado en tres productos notables, que es el cuadrado de binomio, suma por su diferencia, y producto de término en común. Esos son los tres que hemos visto, ¿ya? Por lo tanto, en la prueba va sí o sí ejercicios de esos tres, ¿ya? La prueba de mañana. Y además, hemos visto algunos conceptos de álgebra como binomio, trinomio, polinomio, monomio. También hemos visto términos como expresión algebraica, término algebraico, ecuaciones, ¿ya? Por lo tanto, también van preguntas enfocadas ahí, ¿ya? Entonces vamos a hacer como un pequeño resumen de todo lo que hemos visto. Em, ahí. Ya, entonces, cuando hablamos, aquí yo lo que hablamos de término algebraico. Recordar que el término algebraico normalmente está compuesto de tres partes. Una, como dice ahí, la parte numérica, ¿ya? O factor numérico también se le conoce, la parte literal o factor literal, ¿ya? Y el grado. El grado es el exponente, ¿ya? ¿Por qué digo factor? Porque si ustedes se fijan acá, ahí yo puedo ver que está 2, el de acá, 2PU elevado a 4, ¿ya? Pero aquí realmente no se le coloca, aquí debería ir unos puntitos. Entonces ahí está, lo que están haciendo esto, está multiplicando, ¿ya? Eso está multiplicando. Cuando hablamos de los números, ¿cierto? De una multiplicación se llaman factores. Por eso uno también lo conoce como factor numeral, factor literal y el grado, que es el exponente que normalmente va acompañando a las letras, ¿ya? Entonces ahí abajito dice, ingresando una compañera, ya. 2 dice la parte numérica, ya, el factor numérico. P, Q elevado a 4 en la parte literal, ya, son las letras. El 4 es el exponente de Q. Y fíjense acá que yo, el exponente de P, yo también lo puedo colocar, le puedo colocar acá, ahí, ahí le puedo colocar 1, ¿ya? Pero todo número elevado a 1 es el mismo número. 4 elevado a 1 es 4, 8 elevado a 1 es 8, 1000 elevado a 1 es 1000, ¿ya? Por lo tanto queda igual. Y 5 es el grado, pero ¿el grado de qué? Va a ser la suma, ¿ya? La suma de los exponentes. Por lo tanto, aquí va 1 más 4 me da 5. Por lo tanto, este término algebraico tiene grado 5, ¿ya? Que es una de las preguntas que voy a generar en la prueba. Ya. ¿Quedó clarito eso o no? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Ya. Sigamos entonces. Aquí la diferencia normalmente cuando están trabajando, a veces se confunden entre término algebraico, expresión algebraica, ¿ya? O hasta en ecuación. Entonces, aquí hay que tener muy clarito cuando hablamos de expresión algebraica, dice ahí es una cadena de caracteres perteneciente al lenguaje algebraico que puede contener números, variables u operaciones. Aquí lo importante es tener claro qué es lo que es un término algebraico, ¿ya? Y una expresión algebraica, además de tener términos algebraicos, va a estar compuesta por, como ven ahí, sumas o restas, ¿ya? Entonces, esto yo puedo decir que aquí hay un término algebraico, ¿ya? Donde el factor literal es x y el factor numeral es 1, ¿ya? Y tiene grado 1, ¿ya? Porque yo puedo escribir esto así, 1, así lo puedo escribir. Aquí en este, el término algebraico, el factor literal es la i, ¿cierto? El grado es el 3 y el factor numérico es el 2. ¿Ya? ¿Ya? Y aquí este que está acá es solamente un número, por lo tanto no tiene factores literales, solamente está el número. ¿Ya? Ya. Con respecto a una ecuación, cuando yo hablo de ecuaciones siempre voy a encontrarme con un signo igual. ¿Ya? Entonces dice igualdad entre dos términos. Entonces cuando yo hablo de ecuación, siempre tiene que ir el signo igual. ¿Ya? Y cuando hablamos de término algebraico, dice que es una expresión que tiene número y letra, el que habíamos definido anteriormente. ¿Ya? Entonces, tener clarito que cuando hablamos la diferencia entre término algebraico y expresión algebraica, es que la expresión algebraica está compuesta por términos algebraicos, ¿cierto?
están separados o por suma o por resta, ¿ya? Y la ecuación siempre debe llevar una igualdad. Si no lleva igualdad, entonces supongamos que aquí en vez de un igual hay una suma o una resta, me estoy refiriendo a una expresión algebraica, ¿ya? Entonces tiene que llevar una igualdad para que sea una ecuación. Ya, sigo entonces. Ya, vamos a ver el cuadrado de binomio. Primero la definición, que yo creo que ya la tienen escrita. Les recuerdo que ustedes pueden, en este momento, tienen dos formas dentro de la presentación. Al final, ¿ya? Me tienen que entregar o el cuaderno o una carpeta, ¿ya? Muchas personas trabajan con guía, les sale más fácil aprovechando que estamos con esta tecnología. Entonces yo no tengo ningún problema que vayan bajando las clases, que vayan colocando apuntes, porque si solamente me bajan las clases, de repente me dice, profesor, aquí está la carpeta, y hay pura fotocopia, no hay ningún apunte, no hay ejercicio desarrollado, nada, para mí no sirve, ¿ya? Si se dan cuenta, yo me voy a adelantar un poquito acá. Yo coloco esto nomás en la presentación. Después yo aquí desarrollo el ejercicio, ¿ya? Por lo tanto, tiene que ir desarrollado. O los otros que vayan tomando apuntes en el cuaderno y después me lo presento. ¿Ya? Son las dos opciones. Entonces, el cuadrado de binomio, voy a leer el concepto, lo voy a bajar acá, hacia abajo, ¿ya? Dice, es igual al cuadrado del primer término más, ¿cierto? O menos, dependiendo si estamos hablando de una suma o una diferencia, ¿ya? Al doble del producto del primero por el segundo término más el cuadrado del segundo término, ¿ya? Entonces ahí tenemos el cuadrado de binomio. Yo les dije la otra vez, tener cuidado que a veces esto que está acá, sale, lo voy a colocar acá, como A más B, todos esos cuadrados, es distinto, lo voy a colocar bien grande ahí, es distinto a al cuadrado más b al cuadrado, ¿ya? Nosotros vimos esto, solamente funcionaba cuando uno de los dos es igual a cero, por lo tanto, eso es distinto, ¿ya? Por favor, no cometer ese error, que normalmente siempre cometen ese error. Y, bueno, dice ahí, ¿qué expresión? Ya, ahí dice. ¿Qué expresión resulta al resolver 3x menos 2y y todo eso elevado al cuadrado? ¿Ya? Entonces, tenemos que, me dice la definición, que es el cuadrado del primer término. El primer término es este que está acá. Este va a ser el primer término. Voy a colocar ahí. Entonces, este término al cuadrado. Menos, porque bueno, aquí hay un signo menos, por lo tanto estamos ocupando esta de acá. Esta estamos ocupando. ¿Ya? Entonces va a ser menos el doble yo lo represento con un 2. Cuando yo hablo del triple, hablo 3 por, o hablo de cuatriple, 4 por. Cuando hablo la mitad, dividido por 2, un tercio dividido por 3, ya eso hay que manejar ese lenguaje algebraico. Ya, entonces, el doble del primer término, ¿cierto? Por el segundo término. Ese es el primer término y este es el segundo término. Más el cuadrado del segundo término. ¿Ya? El segundo término es 2i. ¿Ya? Ahí está aplicada la definición, como dice ahí. Después, vamos a aplicar las propiedades de las potencias. Fíjense que aquí, tener cuidado que muchas veces, aquí solamente tienen el error de colocar 3x al cuadrado, como que el 2 está elevando solamente a la x. Pero no, cuando yo digo, voy a colocar acá 3x al cuadrado, en paréntesis, eso quiere decir que es 3 al cuadrado por x al cuadrado. Por lo tanto, 3 al cuadrado me va a quedar 9 y eso me queda x al cuadrado. ¿Ya? Lo mismo ¿Tú vas acá. a poner una potencia de potencia? Potencia de potencia, bueno, no, pues aquí lo que estamos aplicando es la propiedad de multiplicación de las potencias, ¿ya? Con igual exponente, fíjense que tiene igual exponente, pero distinta base. Eso es lo que estamos aplicando, esa propiedad estamos aplicando acá, ¿ya? La potencia de una potencia es cuando tengo, supongamos, 2 elevado a 3 y todo eso está elevado a 4. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mantengo la base y los exponentes los multiplico, ¿ya? Entonces quedaría 2 y elevado a 3 por 4. Eso me da 12, ¿cierto? Entonces me queda 2 elevado a 12. ¿Ya? Eso voy a Ya. colocar acá para recordar.
Cuando hablamos de la potencia de una potencia, supongamos que tengo 2 elevado a 3 y eso elevado a 4, me va a quedar, mantengo la base y los exponentes los voy a multiplicar. Y eso me va a dar 2 elevado a 12, ¿ya? Pero eso no es lo que estamos aplicando ahí. Lo que estamos aplicando ahí es producto de igual base y distintos exponentes, ¿ya? Tener cuidado ahí. Ya, para recordar. Entonces aquí lo mismo. Me queda 4, va 2 elevado a 2, me da 4, y elevado a 2 me queda i elevado a 2. Y después, ya después de aplicar las propiedades de la potencia, después resuelvo el doble del producto de los términos. Entonces fíjense acá que mantengo el signo negativo y me queda 2 por 3 me da 6. 6 por 2 me da 12. ¿Ya? Entonces finalmente se obtiene ese resultado, que es 9x al cuadrado menos 12xy más 4y al cuadrado. ¿Ya? Siempre les digo yo que si tuvieran problema en acordarse de esta fórmula, pueden trabajar término por término. Multiplican A por A, después A por B, después B por A y después B por B. ¿Ya? Si llegaran a olvidarse. Sigamos. Acá hay un ejemplo. ¿Ya? Entonces, tengo, como dice la definición, me dice que este es el primer término. Perdón, era la alarma. Ya, entonces, el primer término al cuadrado. Entonces, recuerden que es mi primer término y ese es mi segundo término. Ya, el primer término al cuadrado me va a quedar 2x al cuadrado. Menos, porque hay un signo negativo, menos el doble, ¿cierto? Del primer término, que en este caso es 2x, por el segundo término, que es 3a elevado a 3. ¿Ya? Más el segundo término al cuadrado. ¿Ya? Ahí apliqué la definición. ¿Ya? Ahí estoy aplicando la definición. Entonces, ¿cómo me va a quedar el primero? Acá me va a quedar 2 elevado a 2, ¿cierto? Me va a quedar 4. X elevado a 2 es x al cuadrado. Menos, voy a multiplicar todos los que son factores numéricos, ¿ya? Todos los números. 2 por 2, eso me va a dar 4, y 4 por 3 me da 12. ¿Ya? Y después las letras las mantengo, las coloco tal como están. X a elevado a 3. Más, aquí me queda, el 3 está elevado a 2, por lo tanto me va a quedar 3 elevado a 2, que es 9. ¿Ya? Y aquí sí, aquí voy a aplicar lo que decía el compañero recién, ¿cierto? Potencia de una potencia. ¿Por qué? Lo voy a hacer chiquitito acá. Está quedando a elevado a 3 y eso está elevado a 2. Entonces eso me queda a, mantengo la base y lo que voy a hacer es multiplicar 3 por 2, eso me va a dar a elevado a 6. ¿Ya? Entonces aquí voy a colocar a elevado a 6. ¿Ya? Y ahí quedó. Esa es la respuesta. Yo les coloqué aquí, si quieren ir practicando hoy día, para mañana, ahí en el libro de ejercicios de matemáticas, en la página 26 y 27, se encuentran varios ejercicios de cuadrado de binomio. ¿Ya? Ya. Seguimos con el otro. Suma por sus diferencias. Voy a dar la definición de nuevo. Este es bastante simple. Miren, fíjense que tenemos dos productos de binomio que son idénticos. Lo único que cambia, que lo que cambia acá es el signo. Aquí es positivo y aquí es negativo. ¿Y qué me dice? Me dice, corresponde al cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. ¿Ya? Ahí hay un ejercicio que es un rectángulo. Recordemos que me pregunta determinar el área, ¿ya? Del rectángulo. Yo sé que para determinar el área de un rectángulo va a ser igual a la base, ¿cierto? Por la altura. Normalmente uno le coloca h. ¿Ya? ¿Cuál es la base aquí? La base en este caso es el segmento AB y la altura es el segmento BC. ¿Ya? Entonces, si se fijan, me quedó x más 10, eso es la base, multiplicado por x menos 10, que es la altura.
Entonces me dice, si nos fijamos, es lo mismo, ¿cierto? Lo único que cambia es el signo. Este signo es negativo y aquí es positivo. Por lo tanto, la definición me dice, es el cuadrado del primer término. Entonces, x al cuadrado, ¿ya? Menos, ya, menos, dice, el cuadrado del segundo término, 10 al cuadrado. Bueno, x al cuadrado me queda x al cuadrado nomás, menos 10 al cuadrado es 100, ¿ya? Entonces, ahí está expresado algebraicamente, ¿ya? Ese es uno de los ejercicios. Entonces, aquí vamos a ver este ejercicio. Entonces, lo mismo, fíjense acá. Tengo que en ambos casos es lo mismo. Tengo aquí 4z más 5i elevado a 4, multiplicado, aquí lo mismo, 4z, ¿cierto? Pero aquí el signo es negativo, ¿ya? 5i elevado a 4, ¿ya? Son los mismos binomios, pero cambia el signo. Entonces, ¿qué me dice la definición? Cuando yo reconozco que es una suma por sus diferencias, me dice que va a ser el primer término, en este caso es 4z, ya va a ser al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado. El segundo término es 5, ahí, al cuadrado. Ya, ahí apliqué la definición. Ahora habría que desarrollarlo. Me queda 4 elevado a 2, me va a dar 16. Z elevado a 2 es z cuadrado. Menos 5 elevado a 2 es 25. Y aquí nuevamente me va a quedar potencia de una potencia. Lo voy a hacer acá. Me va a quedar i elevado a 4 y todo eso elevado a 2. Entonces me queda, mantengo el avance y los exponentes los multiplico. Me queda 4 por 2. Y eso me va a dar i elevado a 8. ¿Ya? Entonces me queda i elevado a 8. ¿Ya? Y ahí está el resultado. ¿Ya? Voy muy rápido. ¿Se va comprendiendo? Bueno, todo esto lo hemos visto. Todo lo hemos visto, sino que estamos recordando un poco para la clase para la prueba de mañana. Bueno, aquí también les dejo la página 28, hay ejercicios de suma por sus diferencias, por si quieren realizar algunos ejercicios y recordar, ¿ya? Siempre es bueno tratar de practicar en las matemáticas. Y el último, con este terminamos, producto de binomio con un término en común. Entonces, en este caso yo voy a encontrar que dentro del producto de los dos binomios hay un término que es idéntico, ¿ya? Ahí lo identifico. Cuando un término es idéntico, ahí lo identifico. Puede que los otros dos no coincidan, pero uno sí coincide. En este caso, fíjense que coincide la X, ¿ya? Entonces, cuando sabemos que es un producto de binomio con un término común, dice, es igual al cuadrado del primer término común, ¿ya? Más el producto de la suma de los dos términos no comunes por el término común. Ahí un poquito enredoso, ¿ya? Pero lo que se hace es sumar los dos términos no comunes, ¿ya? Y después se multiplica por el término que es común, ¿ya? Y después dice más el producto, perdón, dice más el producto de los términos no comunes, ¿ya? Entonces después los dos términos no comunes se multiplican. Veamos acá un ejercicio. Aquí no, si nosotros nos fijamos, tenemos un producto de binomio, pero me estoy dando cuenta que el término común aquí es la x, y los términos no comunes es el 4 y el 9. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice? El término común va al cuadrado, en este caso, x. ¿Ya? X al cuadrado. Después, la suma de los términos no comunes, por lo tanto, los términos no comunes es 4 y el 9. Se suman esos dos y se va a multiplicar por el, el término común, que en este caso es x, más el producto de los términos no comunes, entonces 4 por 9. ¿Ya? Y ahí le va a dar el resultado porque tenemos x al cuadrado es x al cuadrado, 4 más 9 me da 13, y 13 por x me da 13x, y 4, perdón, era 4 más 9, sí, dije, y aquí es 4 por 9, me da 36. ¿Ya? Y ahí obtenemos la solución. ¿Ya? Entonces, aquí hay un ejemplo. Fíjese que aquí el término común, ¿cuál es el término común? El i elevado a 3, ¿cierto? Ya, entonces me dice, ¿qué es lo que me dice? Me dice lo siguiente, va a ser el término común al cuadrado, en este caso es i al cubo, eso es al cuadrado, ¿ya? Más la suma de los términos no comunes, en ese caso va a ser 5i, que es el término no común,
más 4xy multiplicado por el término común, que en este caso es y al cubo. Ahí está multiplicado. Más el producto de los términos no comunes, en este caso es 5y por 4xy. Y así me quedó. ¿Ya? Voy a hacerlo un poquito para acá porque me va a quedar un poquito. Ya, esto es igual. Tenemos aquí que tengo producto, potencia de una potencia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a mantener la base y voy a multiplicar los exponentes. En este caso me da 6. Más, aquí, como cuando ustedes pueden sumar solamente es cuando la parte literal, ¿cierto? O el factor literal es idéntico. Yo aquí no puedo sumar, porque aquí tengo que la parte literal es y en este caso es xy, ¿ya? Ahora, tampoco puedo sumar si aquí me quedaría y el otro lado tengo y elevado a 4, ¿ya? Porque tienen que tener tanto la misma letra como el mismo grado para poder sumar términos algebraicos, términos algebraicos, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Nosotros lo que vamos a hacer acá es multiplicar este término con el de acá, primero, ¿ya? Me va a quedar 5y por y al cubo, más, voy a multiplicar después este con este. Me va a quedar 4xy por y al cubo. Y el otro más, ¿ya? Todo esto, eso es lo que está acá, lo quedó acá. Voy a especificar ahí. Ahí quedó. ¿Ya? Ahí quedó. Todo esto que está acá, lo que hice fue multiplicar. Esta es una multiplicación de monomio por binomio. Entonces multipliqué este término con el primer término, ¿ya? Está acá, y este término con ese. Y ahora voy a multiplicar estos dos. ¿Qué es lo que hago? Multiplico primero los números, 5 por 4 me da 20, y después multiplico lo que tiene la misma letra. En este caso x no tiene con nada, entonces la x la dejo solita ahí, y me queda y por y. Entonces, recuerden que la y cuando no tiene nada arriba, está elevado a 1. Por lo tanto, tengo y por y, me queda y al cuadrado. ¿Ya? Me falta desarrollar acá. Eso me falta. Entonces, nuevamente, esto lo mantengo, me va a quedar más. Eso me da, mantengo el número 5, y aquí me queda y elevado a 1 por y elevado a 3, ya producto de igual base y distinto exponente. ¿Qué es lo que se hace? Se mantiene la base y se suman los exponentes. Más 4x, y aquí nuevamente me da lo mismo, y elevado a 4. Más 20x y elevado a 2. ¿Ya? Y ese es el resultado final. Y se le hace muy complicado hacerlo así, porque en algunos casos es fácil aplicarlo, aquí en este caso quedó como muy engorroso. Pueden trabajar multiplicando término por término. Si yo multiplico término por término, me va a dar este mismo resultado. ¿Ya? Porque fíjense acá, miren. Y elevado a 3 por y elevado a 3 me da y elevado a 6. Después, y elevado a 3 por 4xy me va a dar 4x y elevado a 4, que es el que está acá. Después este me da 5 por y, 5y por y elevado a 3, me va a dar 5 y elevado a 4, que es el que está acá. Y este producto con este me da 5 por 4, me da 20. La x la mantengo y la y me queda al cuadrado. ¿Vio? Entonces me queda lo mismo. Para que practiquen, le dejo en la página 29, hay ejercicio del libro de ejercicios, ¿ya? Libro de ejercicios de matemáticas. Y para terminar, una síntesis, con esto termino, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos viendo? Dice los productos notables. Cuando hablamos de productos notables, estamos hablando de multiplicación de dos binomios, ¿ya? Entonces, vimos los cuadrados, bueno, de suma de dos cantidades, en este caso se refiere ahí, cuadrado de binomio, ¿cierto? Pero cuando el signo es positivo, y aquí cuadrado de binomio cuando el signo es negativo. Producto de la suma por su diferencia, ¿ya? Cuando tienen los mismos valores, ¿ya? En los mismos términos algebraicos, pero la diferencia es que uno suma y el otro resta, y el producto de la forma x más a por x más b, que es cuando hablamos de término común, ¿ya? Con un término en común.